Ya van a empezar a regresar ya. Muy bien. A ver. ¿Qué tal les fue? Mientras ustedes estaban en los grupos, se me fue el internet. Justo estaba quejándome con el servicio. ¿Qué tal les fue, chicos y chicas? Ya hay un grupo que levantó la manito. De repente, otros que estén listos pueden ir levantando también. El grupo 1 ya estamos. Sí, profesora, Ya. grupo 1, por favor. Ahí, el grupo 5 es el que llegó primero. Ya, entonces después del 5 puede ser el 1. Ahí vamos en orden y levanten sus manitos de acuerdo a las manitos levantadas y yo veo el orden. Entonces empezamos con el grupo 5. Sí, maestra. Voy a pedir a Kelly que por favor comparta y Fiorella es la que nos va a representar. Muy bien. Ya puedo compartir, está bien. Perfecto, amiga. Ya, Fiorella. Muy buenas noches, estimada profesora y compañeros. En esta ocasión, junto a mis compañeras de equipo, vamos a tratar de mostrar algunos ejemplos respecto a este método fonético que hemos aprendido en clase. Quienes conforman este equipo es mi compañera Huancas Livias Kelly, Guamán Alberto Edita, Pasacha Alegría Milagros, Miñan Fernández Tiffany y mi persona Ochoa Ramos Fiorella. Bien, entonces, ¿qué es el método fonético? Para terminar de resumir, ¿no? Conforme a lo que nos ha enseñado la maestra, pues este método consiste en el aprendizaje correcto, idóneo, adecuado, conforme a las experiencias que han ido comentando también mis compañeros, de los sonidos de cada letra, para que finalmente el estudiante adquiera pues progresivamente esta capacidad de la lectoescritura. Asimismo, este método se basa en el empleo sonoro del lenguaje y de dos operaciones fundamentales, ¿no? Del proceso intelectual, análisis y síntesis. Luego, en el método fonético em, participan tres actores, como ya las conocemos, ¿no? El emisor, el canal y el receptor. Pero el método fonético cumple tres funciones, la de articular, la parte acústica y la parte auditiva, ¿no? La parte de articular, en este caso serían de nosotros los maestros, el momento de gesticular cada letra con el sonido para que el niño pueda aprender. La parte acústica viene a ser a través del canal, en este caso nuestra voz, de pronto acompañado con música, eh, con imágenes, etcétera. Y la parte del receptor, pues, la auditiva, que es lo primero que va a desarrollar el niño. Entonces, ahí les muestro dos imágenes. Por ejemplo, podemos hacer un juego en sala, ¿no? Mostrar una sopa de letras desordenadas, ¿no? Y preguntar a los pequeños, ¿no? ¿Y estas letras cómo suenan? Y a ver, todos síganme, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, la D, ¿no?
di. O la di de dado. O la T la T de taza. ¿No? Taza, ¿no? Y luego también podemos de pronto armar una especie de eh, tipo juego ludo, pero ludo de letras, ¿no? Donde se puede apreciar aquí en la imagen, por ejemplo, que el niño está completando la figura que corresponde a la letra, una figurita, por ejemplo, en este caso, zapato, ¿no? Ahí está, y está la figurita del zapato y el niño está completando, ¿no? Luego encontramos también la articulación y la gesticulación de las letras, y esta la mostramos a través de nuestra expresión facial, por ejemplo, al momento de enseñarles pues las letras, ¿no? A, bien abierta la parte de la cavidad vocal, ¿no? Para que el niño pueda ver cómo es que nosotros lo pronunciamos. ¿No? Y de pronto, ¿no? Abriendo un poco más los labios, la O, ¿no? Como haciendo un eco, y la U que va cerrada. Luego otra actividad que podemos hacer con los pequeños, por ejemplo, pues armar lo que nos decía la profesora, ¿no? Estas pequeñas fichas de letras y una vez que le hemos enseñado los sonidos por cada letrita y el pequeño ha ido aprendiendo, ¿no? Acompañándolo con imágenes, con objetos cotidianos que él conoce en casa o también algunos otros objetos o imágenes para que él pueda incrementar su vocabulario, ¿no? Por ejemplo, aquí la araña, ¿no? Acá hay una forma didáctica de poder enseñarles. Luego tenemos, una vez que hemos enseñado los sonidos, pues ahora empezamos a armar, a combinar los sonidos y a armar. Empezamos con las más básicas, ¿no? Ya hemos armado los monosílabos, de pronto con lu, lu, pa, ¿no? Y luego empezamos con los bisílabos y luego de pronto poco a poco pues le enseñamos la palabra, ya una frase, pero siempre que tenga coherencia. Por ejemplo, si queremos enseñarle ya una oración, ¿no? Entonces tiene que tener coherencia para que no entre en una desventaja, que es lo que nos enseñaba la profesora en este método fonético, ¿no? Que aprendan sonidos, pero sin coherencia, ¿no? Que su cabecita no haga cohesión ahí de lo que está leyendo, lo que está aprendiendo. Bueno, y que las letras, por ejemplo, que les vamos a enseñar que concuerden, por ejemplo, ¿no? Aquí se visualiza la imagen, concuerda la letra, ¿no? La letra inicial, el de lupa, ¿no? Y eso sería todo, profesora, por nuestro equipo. Gracias. No se le escucha, profesora. Disculpen, lo que pasa es que había bulla acá y apagué el volumen. Buen trabajo, Fiorella. Ahora vamos a ir con el grupo 1 de Ana Milé. Sí, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, también nos toca hablar sobre el método fonético. Ok, en lo que es mi persona me toca hablar sobre la definición y características, ¿no? Bueno, ya como mencionaron las compañeras, la compañera anterior, podemos afirmar, pues, ¿no? Que la fonética es la disciplina lingüística que estudia los sonidos del habla humana, es decir, la realización y percepción física de los signos que componen la lengua. Y podemos decir que se trata de una disciplina cercana, ¿no? Pero distinta, ¿no? De la fonología. ¿Ok? Además, podemos decir que la fonética consiste fundamentalmente en una aproximación del aspecto físico del lenguaje verbal, y a los distintos modos en que ésta se puede articular. Es decir, la manera específica en que los hablantes de una misma lengua la ponen en práctica. ¿Ok?
Asimismo, las unidades mínimas de la fonética son los fonos o realizaciones físicas, o sea, los tipos de los sonidos que a nivel de la lengua se corresponden con otro tipo de unidades de tipo mental y abstracto, y en este caso llamados los fonemas. ¿Ok? Dentro de la fonética tenemos, bueno, las funciones de la fonética, ¿no? Que puede ser el estudio del modo de habla de los usuarios de una lengua para poder comprender, en este caso, diferencias dialectales o sociolectales, ¿no? Y el estudio de los mecanismos de producción de sonidos en general para ayudar a las personas que presentan dificultades lingüísticas al momento de hablar, o que requieran por una u otra razón quizás una terapia fonética o terapia de lenguaje, ¿no? También dentro de las ramas de la fonética podemos encontrar la fonética acústica, que quiere decir que es el estudio del habla desde el punto de vista físico, o sea, a través de la medición y el cotejo de las ondas sonoras. También tenemos la fonética articulatoria, donde su enfoque del habla es fisiológico. Eso quiere decir que se centra en el sistema fonador humano y en el modo en que las distintas partes del cuerpo involucradas en el habla pueden cooperar para poder elaborar un sonido o quizás otro. Con respecto a la fonética perceptiva, también llamada fonética auditiva, perdón, emprende el estudio del habla desde un punto de vista del receptor, o sea, de la persona que escucha. En este sentido, en este caso, se interesa por el aparato auditivo y por los métodos de interpretación de las ondas sonoras. Con respecto a las características, acá podemos ver que dice, ¿no? Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas, como podemos ver en la imagen que está aquí, con figuras que inicien con la letra estudiada, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una imagen del ojo y acá está la letra O, ¿no? La iglesia con la letra I, que empieza con la letra I, la araña con la letra A, luego a la izquierda tenemos el minero, mi, mano, ma, mesa, me, ¿no? En ese caso. Luego, se enseña cada consonante por su sonido, empleando quizás de repente la ilustración de un animal, objeto o fruta. Luego también otra característica sería cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas, ¿no? Como es en el caso de la C, la Ch, la J, la K, la ñ, la P, la Q, la W, la X y la Y, se enseñan en sílabas combinadas con una vocal para poder entender el sonido. Y por último se combinan las sílabas conocidas para construir palabras, ¿no? Por ejemplo, mamá, ama, amén. Y eso sería todo. Doy pase a mi compañera Berenice. Bueno, maestra, buenas noches, compañeros, buenas noches. En este caso también es bueno mencionar las ventajas y desventajas que tiene el aprendizaje o la enseñanza de la fonética, dice, ¿no? Es más sencillo y racional que el método alfabético, evitando el deletreo. Se adapta con facilidad por ser un idioma fonético. La escritura y la pronunciación son similares y se lee tal como está escrito, ¿no? En nuestro caso, creo que nuestro sistema de aprendizaje para nosotros es un poco más sencillo, ¿no? Aunque a veces se diga lo contrario, o será bueno porque nosotros somos nativos hablantes del español. El enlace de los sonidos es más fácil y rápido. El alumno lee con mayor facilidad. Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo leído. Sin embargo, las desventajas de este tema es, dice, por ir de lo desconocido, que es el sonido, a lo conocido, que es la palabra, está contra los principios didácticos. El atender los sonidos, las sílabas y el desciframiento de las palabras descuida un poco la comprensión. La repetición de los sonidos para analizarlos vuelve el proceso mecánico, restando el valor al gusto por la lectura. Muchos niños, tratan ellos mismos de acomodarse, ¿no? Y tratar de pronto de salirse, ¿no? A mí me ha pasado que cuando los pequeñitos leían, creían deducir lo que sigue necesariamente, o sea, a veces ya sin leer, ¿no? Ellos a veces deducen porque de repente se les complica, ¿no? Entonces, es bueno siempre buscar un buen método, una buena estimulación a esta enseñanza en cuanto a la fonética. Requiere que el profesor domine el método y prepare material de apoyo como láminas que posean imágenes
ay, no puedo leer en esta parte de acá, que refuercen el aprendizaje, ¿no? El docente, cabe resaltar acá, que debe estar muy bien preparado para poder guiar correctamente a los pequeños para que puedan tener una gran, un gran, ¿cómo se dice? Una gran aceptación de lo que están aprendiendo, porque en base a ello es lo que mañana más tarde los niños o los alumnos van a estimularse a la lectura, ¿no? Y poco a poco ir integrándoles ese gusto a la lectura y sobre todo a la comprensión. Doy pase a mi compañera. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar sobre las actividades divertidas para estimular la fonética para los niños. En primer lugar, vamos a hablar sobre lo que son las pelotas de alfabeto. Este juego es súper simple y muy activo, ya que mantendrá al niño en constante movimiento y de esa manera pues el niño va a aprender jugando. Luego tenemos el alfabeto magnético misterioso, ¿no? Donde el cual se va a colocar un imán con una letra opuesto a cualquier superficie magnética, donde el niño debe pronunciar el sonido de una letra y a continuación debe correr hacia los imanes y seleccionar la letra correspondiente y colocando un tablero magnético. Luego tenemos nombres de monstruos divertidos. Esta es otra actividad simple donde pues el niño, ¿no?, va a reemplazar la primera actividad de la letra con su nombre M y va a agregar el término de loquito o monstruo al principio, ¿no? Si un niño, por ejemplo, ¿no?, se llama Pablo, va a decir, soy el loquito, monstruito Pablo, ¿no? Y de esa manera, pues el niño va a caminar, va a gruñir, va a expresar como si fuera un monstruito, ¿no? Y las palabras se irán virtiendo, ¿no? Este juego permite reforzar los sonidos fonéticos y desarrollar también la motricidad gruesa de forma divertida y original. Gracias, voy a dar pase a mi siguiente compañero. Bueno, ya en las dos últimas actividades, que es el álbum de letras y por último el bordador y sonidos mágicos. En el álbum de letras es crear un álbum con fotos. Es mejor hacerlo, esta actividad de forma física, con una foto y un elemento que represente cada sonido de la letra. Por ejemplo, la H para hormiguero o hormiga, Z para por ejemplo, para la palabra zorro, o la forma o una imagen de un animalito que empiece con la Z, por ejemplo, un objeto, una pelota, y poner al lado la P, que ellos mismos vayan haciendo, recortando esas imágenes, dibujándolo, pintándolo, colocar esas palabritas también, esas letras con las que empieza cada objeto o cada animal o cada alimento, va a hacer que ellos mismos vayan recordando, vayan ordenando de forma alfabética y poco a poco con los colores, con los objetos que van viendo, van a saber identificar con qué letra empieza cada objeto, ¿no? Y por último, donde dice borrador y sonidos mágicos, es, por ejemplo, dibujar una imagen en la pizarra, en una cartulina o un papelógrafo, y después nombrar las letras que tenga de forma individual o recurre a las iniciales según el nivel, ¿no? Por ejemplo, puedes dibujar un muñeco de nieve con un sombrero en la letra S, botones para B, la zanahoria para la Z. Puedes incluir acá los sonidos. Acá la maestra puede poner una música o poner un audio o ella misma hacer los sonidos de cada letra, de la Z, de la S, de la T, de la B, mostrarle a los niños cómo suenan las letras y poco a poco los niños van a ir repitiendo, van a ir memorizando eso, poner un objeto, una imagen, un dibujo de un animal, de lo que sea, ponerlo en la pizarra y por último
decirle a los niños que participen, por ejemplo, y que coloquen las letras. Por ejemplo, está el animal jirafa, ¿no? Empieza con J. Y darles un montón de letras. Entonces cada uno de ellos tienen que colocar la letra en la pizarra con la que empieza ese nombre, ¿no? Entonces, poco a poco van a ir aprendiendo. Si se confunden, lo podemos corregir, le podemos enseñar, pero poco a poco van a ir buscando, van a ir saber identificar también con los sonidos, ¿no? Bueno, profesora, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al grupo. A ver, voy a seguir mirando. Los demás grupos no han levantado sus manitos, ¿no? Ah, ya, acá sí, no han levantado. Miss Consuelo Guamán, veo ahí. Grupo 2, Miss. Ah, perdón. Grupo 2, Grupo 3. Consuelo Guamán, grupo 3. Ya. Sí, Miss, yo soy. Sí, ya, está bien. Tu grupo entonces. Medalí Proyectos. Ok. Bueno, Miss, buenas noches y compañeros todos. Bueno, seguimos resumiendo esto que nos ha tocado sobre el método fonético. Los integrantes, Guamán Mateo Consuelo, Tapia García Carmen, Manrique Guamán Jenny y Bela Wando Medalí. El método fonológico. Nos dice, ¿qué es el método fonético? El método de enseñanza fonético, también conocido como método fonético de la lectoescritura, se basa en aprender en primer lugar los sonidos sencillos para luego combinar varios sonidos y así lograr de manera progresiva la adquisición de la lectura y la escritura. Tenemos el proceso del método fonético. Comienza por la enseñanza de los sonidos de las vocales, mostrando láminas con las palabras que comiencen por una vocal. Por ejemplo, oveja, elefante, abeja, oso, etc. Una vez que conocemos bien las vocales, podemos empezar a mostrarles palabras que contengan las vocales en el centro o al final de las palabras. Se introducen los diptongos, dos vocales unidas, repitiendo el procedimiento anterior mediante láminas. Por ejemplo, agua, hierro, fuego y etc. Una vez hemos trabajado tanto las vocales como diptongos, introducimos las consonantes, aunque debido a su dificultad a la hora de pronunciarlas, siempre debe introducirse junto con las vocales, no por separado. Por ejemplo, tenemos las palabras que comiencen, ¿no? Por fa, fe, fi, fo, fu, como familia, farmacia, feria, fiesta o foca. Y por último, cuando conocen el sonido de las consonantes, junto con las vocales empezaremos con la lectura de la palabra completa. La lectura de la palabra debe ir de la mano de la escritura de la misma y en la medida de lo posible, ya que se trata de dos procesos complementarios. Amerali, ¿puedes subir, por favor? Medalí. Creo que se le fue el internet. Ahí está. El siguiente, Medalí. Acá tenemos las ventajas del método fonético. En las ventajas dice, el aprendizaje es más intuitivo que en otros métodos, ya que se basa en el sonido que el niño ya utiliza al hablar. Favorece el aprendizaje de la lectura, ya que no aprende la letra por separado de la letra, sino en su conjunto.
Se adapta a la perfección a la comprensión del niño y se une el lenguaje hablando los sonidos con el lenguaje escrito. Es más sencillo, racional que el método alfabético, evitando el deletreo. Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo leído. También otra ventaja que tenemos es que es fácil de aplicar es fácil de aplicar y unos alumnos pueden enseñar a otros, ¿no? Y también se adaptan al idioma castellano siendo una lengua fonética. Mi siguiente compañera va a continuar. ¿Quién continúa? Carmen. Sí está conectada, pero no nos escucha, creo. Traten de comunicarse con Carmen. ¿Se me escucha? Recién. Bueno, creo que Carmen tiene problemas con su internet. No logra escucharnos. Bueno, yo voy a exponer su parte. Ya. A ver, un ratito. Desventajas del método fonético. Viene a ser un proceso sumamente mecánico. Esto se debe a que se basa en la repetición exhaustiva, siendo de los sonidos, ¿no? Justamente lo cual puede volverse aburrido en caso de monótono e incluso agotador. En el peor de los casos puede provocar completo desinterés por la lectura, ¿no? En este caso, si sumamente lo vuelve mecánico al método fonético, justamente como usted comentó en la clase, el alumno pues no va a tomar interés en la lectura. Otro tipo de desventaja es al centrarse exclusivamente en los sonidos y en volverlo a repetir, ¿no? Varias veces, ya que la comprensión lectora es algo que no abarca este método de aprendizaje. Aunque el método le permita al niño leer con facilidad, esto no implica en el niño donde entienda realmente el significado de la palabra, ni que comprenda qué relación existe entre las palabras que se lee. Otra desventaja del método fonético también viene a ser el proceso que requiere de materiales específicos y de una persona que cuente con los conocimientos necesarios para poder explicarlo con efectividad, ¿no? Justamente ese es uno de los 3 desventajas dentro del método fonético. Bueno, le paso a mi compañera Jenny. Bueno, prosiguiendo con lo que es la exposición que se está realizando acerca del método fonético, ahora vamos a pasar a lo que son las actividades que se pueden realizar para poder de una manera u otra fortalecer y aprender lo que es esta herramienta del método fonético. Vamos entonces a mencionarles el primero, que llegaría a ser la pelota del alfabeto. Esta dinámica es muy divertida, a la vez permite que los niños puedan afianzar más su conocimiento con palabras y con letras, ¿no? Las cuales consiste en poder coger un balón y mencionar una palabra, y con la letra que termina esta palabra, el participante que recibe la pelota va a mencionar otra palabra, y así sucesivamente entre participantes que están ahí en la ronda, ¿no? Jugando esta dinámica, la pelota del alfabeto. Otra también sería la tarjeta de fonética, ¿no? Esta, la cual está relacionada con lo que es formar palabras con letras que están ahí
pueden ser de cartón, pueden ser esas letras que también venden con imanes, pueden ser las letras ya sea de plástico, de goma, las que tengan, ¿no? Y por último, lo que son los borrador y lo que es borrador y sonidos magnéticos. Muy interesante también esta dinámica que se puede realizar en el salón de clase, la cual consiste en poder colocar varias imágenes en la pizarra y las cuales cuando se diga, por ejemplo, la letra con la cual empieza esa imagen, la imagen automáticamente nosotros lo sacamos y desaparece, ¿no? Entonces, algo curioso, algo divertido, pero a la vez también va a fortalecer el conocimiento de letras y palabras para cada uno de los estudiantes que podamos tener en clase, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que son las dinámicas para poder de una manera u otra trabajar lo que es el método fonético. Gracias, Miss. Y gracias, compañeros, por su atención. Gracias, muy bien. Continuamos ahora con Milagros. Profesora, mi grupo... Perdóname, Todos, hija. disculpe. Discúlpeme, tienes razón. Es que se me había bajado el... Es el grupo de Luz. Luz Alarcón. Llame, gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches, Buenas compañeros. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver la pantalla? Sí, ya se ve. Muy amable, gracias. Adelante, Luz. Gracias. Buenas noches, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el método silábico. Mi grupo está conformado por Antesana, Serna, Siccha y quien les habla, Alarcón. El método silábico es la manera de instruir en la lectura mediante la combinación de vocales y consonantes. Con este método se va realizando la formación de sílabas, que formarán palabras, posteriormente frases, luego grandes oraciones. ¿Qué es el método silábico? El método silábico es usado en el proceso de alfabetización para enseñar a leer y escribir. En este caso, el niño empieza a aprender las vocales, a reconocerlas, a escribirlas, y luego, posteriormente, empieza a formar sílabas. En este caso, empiezan con la M y empiezan a formar sílabas, por ejemplo, ma, me, mi, mo, mu. Y posteriormente con otras consonantes y las vocales. Muchas gracias. A continuación, Antesana va a continuar con la exposición. Gracias, compañera. Justamente Luz Alarcón estaba dando un pequeño repertorio con los pasos a seguir al aplicar este método silábico. Paso número 1, se enseñan, como ya lo mencionó, los sonidos de las vocales y también la maestra lo mencionó durante clases. Paso número 2, después se aprende el sonido de las consonantes en combinación con las vocales. Es decir, el sonido de sílabas simples, como mame, mi, mamú. Esto permite la lectura y escritura de palabras y oraciones sencillas, como mi mamá me mima. Pero eso será pues al transcurrir cierto tiempo. Algo que quería también comentar, compañeros, maestra, es una experiencia propia, ¿no? Es algo que a medida que iba recopilando estas imágenes de las estrategias que la maestra aquí está aplicando, llámese el arenero, ¿no? La pizarra mágica para guiar a sus estudiantes probablemente, y sobre todo también resaltando la importancia del método de la fonética, ¿no? Que ya han venido hablando los otros grupos. Participé en alguna ocasión en un Open Day en donde presentaban una clase modelo para mi pequeña que estaba en nivel inicial. Algo que llamó mucho mi atención del método que en sí estaban aplicando allí, y recién logro comprender un poco acerca de ello, es cómo lo aplicaban de manera inductiva. ¿Y por qué viene a mi mente esa palabra de aprenderlo inductivamente?
porque estábamos leyendo con el equipo fuentes con respecto a este método silábico y muchas fuentes coincidían en que este método podría ser memorista, que también podría tornarse aburrido. Sin embargo, depende bastante de la estrategia que aplique el docente. ¿Por qué? Porque en esa clase modelo, recuerdo que la maestra dirigía a los niños al arenero. Había un lugar especial. Y así como se observa en esta imagen, los niños tenían que, con la ayuda de su asistente, en cierta cantidad de niñitos se les indicaba y tenían que dibujarlo, ¿no? Y me imagino sería una manera de cómo también la maestra evaluaba, ¿no? De modo formativo, me imagino. Otra manera muy interesante es que cuando los niñitos ingresaban al aula, tenían un papelógrafo gigante pegado en la puerta y un plumoncito color azul con su limpiatipo pegado en la puerta. ¿Qué hacían ellos? Ellos registraban su asistencia justamente así, a pocas penas podían escribir tal vez la letra A, la vocal A, perdón, o tal vez una de las consonantes de su nombre, pero era como poco a poco ellos iban asociando, y entiendo que esto es aprender de manera inductiva. Me llamó la atención ello, maestra, y hasta ahora no sé por qué tanto utilizaban el color azul. Lo único que escuché es que resaltaba, llamaba la atención del niño, y así también podía notar incluso que a mi hija le pidieron rejillas, tipo rejillas, y las letritas separadas, ¿no? En fichitas, en las letras en imprenta, así como se aprecia aquí en donde hemos formado la palabra casa. No era directamente así como están aquí las vocales en bloques, sino dejaban que el niño, a través de su rejilla que estaba así en blanco, pueda ir formando y explorando, pero el niño daba los sonidos, ¿no? Decía k, k, a, s, a. Y así, desde que mi pequeña estuvo en pre-kinder, kinder, no he tenido ese sufrimiento de madre, que hacía largas planas del coquito, de la caligrafía, ¿no? Para poder hacer ello. Yo sorprendentemente he visto que mi pequeña pues ha aprendido a escribir de forma inductiva y bueno, eso depende, reitero, de las estrategias que se aplique, que deben haber muchas, maestra. Ya poco a poco quizás nos esté también usted instruyendo al respecto. En cuanto al siguiente paso, paso número 3, dice: posteriormente se enseña el sonido, ¿no? Como ya se mencionó, de sílabas mixtas, inversas, compuestas. Finalmente se pasa a los diptongos. Bueno, esto viene de forma natural en el niño. De lo contrario, no va a querer seguir aprendiendo y no va definitivamente a despertar esa curiosidad, ¿no? Creo que todos estos pasos tienen que ir acompañados de la contextualización para que los niños estén inmersos en este aprendizaje y un bonito mundo de la lectoescritura. Adelante, compañera, continuamos con la explicación. Madeleine. Gracias, compañera. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha, Madeleine. Sí. Ya, continuando con la exposición, he de explicar las ventajas. Bueno, al usar este método es más sencillo y racional porque evita el deletreo. El alumno lee tal como está escrito, se adapta con facilidad. El enlace de los sonidos es más fácil y rápido. Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la mejor comprensión de lo leído. Ya también es un proceso de enseñanza de aprendizaje rápido y aproximadamente dura algo de 6 meses. El método inicia enseñando a los niños el sonido de las 5 vocales y posteriormente el sonido de las consonantes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí explicaré las desventajas. Es un proceso monótono y para el alumno aburrido. Aquí se ejercita lo que es la memoria, cuando debería ser un método, un aprendizaje más significativo y no tradicional. Y produce una lectura silábica lenta y sin significado. A continuación le doy el pase a mi siguiente compañera. Gracias.
Bueno, para continuar, en este caso, ¿cómo poder desarrollar esta conciencia silábica, no? En este caso, pues, para poder, una actividad sería, pues, que los pequeños puedan colorear las sílabas para poder formar la palabra, ¿no? En este caso, si podemos poner de repente la imagen del pato y dos columnas, ¿no? Entonces, el niño va a tener que formar la palabra pato. Entonces, y así pues él va a tener también para poder desarrollar esa habilidad, ¿no? Otra actividad que también se puede hacer con los pequeños es pues la omisión de sílabas, ¿no? En este caso que el niño pueda completar la sílaba que falta, ¿no? Por ejemplo, no, en este caso castillo, ¿no? Como me ven en la imagen, entonces el niño tiene, para poder formar la palabra, ¿no? Tiene 3 sílabas y esa palabra puede ser formada, ¿no? Otra actividad que también hemos realizado, que es la segmentación silábica, ¿no? Como pueden apreciar en la imagen, la palabra a veces es un poco complicada cuando son grandes, como 4 sílabas, ¿no? 3 sílabas, entonces el niño poco a poco puede ir formando, ¿no? Las palabras. Y también podemos, pues, trabajar la conciencia silábica con el vocabulario, ¿no? Con el vocabulario, en este caso, podemos de repente trabajar con el vocabulario de verano, ¿no? Helado, con palabras que al niño, pues, le llame la atención para que también puedan desarrollar esa conciencia silábica, ¿no? Que él pueda ir también desarrollando el lado y él puede ir también pintando las sílabas, ¿no? Otro ejercicio que también podemos utilizar con los niños es pues que la misma palabra, en este caso, por ejemplo, ¿no? Saca, ellos puedan cambiarle el orden, ¿no? Y forma una nueva palabra. En este caso sería casa, ¿no? Entonces ellos pueden ir también de esas mismas sílabas, formar nuevas palabras, ¿no? Y así podemos ir trabajando en este caso, por ejemplo, con el lobo, y al intercambiar la posición también puede ser lobo, lo. Entonces ellos se van a dar cuenta que también pueden formar nuevas palabras, ¿no? Y así con estos ejercicios podemos desarrollar esa capacidad en los pequeños, ¿no? Entonces, eso sería toda nuestra exposición, maestra. Gracias. Muy bien, gracias Gracie, gracias al grupo. Continuamos entonces con el grupo 4. Sí, profesora. Milagros. Buenas noches, profesora, compañeros. Mi grupo va a hablar sobre el método silábico. A continuación, mi compañero le va a explicar sobre el método silábico. Muy buenas noches, profesora, compañeros. Voy a empezar por dar una breve descripción acerca del método silábico. Muy bien. Se conoce como método silábico a la metodología creada por Federico Godik, que está a la derecha ahí en la imagen, y Samuel Heineck, que está a la izquierda. Este método busca que el niño adquiera la capacidad de la lectoescritura a partir de la enseñanza inicial de las vocales y posteriormente de las consonantes. Este método se crea porque reconocen carencias en otras metodologías, como la alfabética y fonética, y sigue un procedimiento que va desde lo más simple hasta lo más complejo. El desarrollo del método silábico inicia o parte desde la enseñanza de las 5 vocales, enfocándose en el aspecto fonológico y gráfico, o sea, en la lectura y escritura de cada vocal. Como segundo punto, el método silábico se centra en la enseñanza
las consonantes, teniendo en cuenta pues que se debe respetar el sonido original o fonema de cada grafema, lo cual pues implica también un reto para el maestro, pues debe conocer las diferencias que existen entre los fonemas, que en ocasiones pueden ser muy similares. El tercer punto de este método se da con la combinación entre de las consonantes y las vocales. De esta combinación se forman distintas sílabas, ¿no? Por ejemplo, la consonante D más la A me da la sílaba da, la D más la E me da la sílaba D, y así sucesivamente. Habiendo pues interiorizado la formación silábica por medio de la unión de vocales más consonantes, se empiezan a formar palabras y con ellas pues oraciones básicas, ¿no? Como la clásica mi mamá me mima. En este punto el niño ya puede reconocer, identificar y hasta leer palabras con formación sencilla, producto de una vocal y una consonante. Por ello, el siguiente paso del método es el aprendizaje de sílabas inversas incomplejas. Cuando hablamos de sílabas inversas, nos referimos a sílabas como am, em, im, ¿no? Y cuando hablamos de sílabas incomplejas, nos referimos a la posibilidad de que una vocal forme una sílaba sin compañía de una consonante, como en el caso de la palabra ama, ¿no? La vocal A forma una sílaba sola, ¿no? Sin ninguna consonante. En el sexto paso ya se pasa a la formación de sílabas mixtas que resultan de la combinación pues, de una sílaba directa con una inversa. Por ejemplo, mar, sol. En este punto también se da la presencia de palabras con concurrencia vocálica, ¿no? Como ya sea pues el diptongo o el hiato, ¿no? Como en Dios o la palabra Dios o poema, ¿no? Finalmente, este proceso pues, de enseñanza de la lectoescritura recae en la posibilidad de leer frases más largas e incluso textos, ¿no? Lógicamente pues apropiados a la edad pues de cada estudiante. Muy bien, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Muy bien, Jesús. Ahora hablaremos las ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos, dice que es un proceso de enseñanza de aprendizaje rápido, ¿no? Que dura aproximadamente 6 meses. Otro es, sigue un orden lógico en su enseñanza y la organización de sus ejercicios. Otro, las sílabas son unidas sonoras que los sentidos captan con facilidad. Se adopta al idioma castellano, siendo una lengua fonética. Es fácil de aplicar este método y algunos alumnos le pueden enseñar a otros, ¿no? Como vemos que otros compañeritos enseñan a sus compañeros, di, ma, me, mi, mo. Se enseñan entre ellos, cuando ya aprende uno, ya va enseñando al otro. No requiere de actividad previa ni mucho menos material didáctico. Ahora hablaremos sobre las desventajas que hay, ¿no? Es que uno, que carece de interés para el alumno, o bueno, le parece un poco aburrido o no tan interesante, un poco descuida la comprensión, está contra los principios didácticos. Es un método más sencillo. Requiere que el profesor domine el método, como usted explicó, profesora. El profesor debe aprender a pronunciar bien la sílaba, como la Z o con la doble L, para que pueda enseñar al niño y no confundirlo más adelante durante su etapa de aprendizaje. Según el mecánico,
se ejerce sobre la capacidad memorística. Eso es todo por mi parte. Doy pase a mi compañera. Sí, continuaremos con algunos ejemplos. Si bien mencionado por mis compañeros, el método silábico es un método pues usado en el proceso de la alfabetización para así pues enseñar al niño a leer y a escribir. El método silábico consiste pues en unir una consonante con una vocal, formando pues la unidad silábica, ¿no? Por ejemplo, tenemos, agarramos la consonante M, que sonaría M, y la vocal A, ¿no? Y sería pues ma, y así sucesivamente con todas las vocales. También formaremos como ejemplo la palabra pan. Esta palabra es un monosílabo, es decir, solo tiene una sílaba. La letra P en esta palabra es el ataque silábico, la letra A es el núcleo silábico y la letra N es la coda silábica. También tenemos en la parte de abajo más ejemplos, como la palabra cartel, ¿no? Nosotros, un maestro más adelante quizás, nosotros como docentes tenemos que enseñar pues a los niños sobre la conciencia silábica, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra cartel. Lo que podríamos hacer es, ¿no? Con el sonido de las palmas, que es lo más común, ¿no? Formarían, por ejemplo, cartel, ¿no? Ahí nos damos cuenta que hay, pues, que esta palabra tiene dos sílabas. También, pues, tenemos otra palabra, que es la palabra apuro, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver cuántas sílabas tiene, pues, esta palabra. Apuro. Entonces, vemos ahí que tienen, pues, así 3 sílabas, ¿no? Y, pues, también hay palabras con 4 sílabas, 5 sílabas. Y, pues, así el niño irá desarrollando, pues, la conciencia silábica. Muchas gracias, profesora. Eso ha sido todo por mi grupo. Muy bien, buen trabajo. Vuestros integrantes, profesora, disculpe que no lo había mencionado, se me había pasado. Acá están los integrantes. Sí, sí los mencionaste, o al menos yo los vi. Ah, ya, profesora, disculpe. Muchas gracias. Ya, no te preocupes. Muy bien. Miren, estamos viendo justo estos dos métodos. Son, como nos damos cuenta, tienen aspectos parecidos, pero también tienen otras características que los hacen diferentes. En nuestra práctica, y de acuerdo al grupo de niños que nosotros tengamos en el aula, es que nosotros vamos a adoptar uno o el otro, o de repente la combinación de estos dos, para poder ayudar a nuestros niños a lo que es la lectoescritura. Porque acá no se trata de tomar partido, no, yo soy del método fonético y del fonético no salgo, o del silábico y del silábico no salgo, sino siempre tengamos presente, queridos estudiantes, que el fin supremo de lo que nosotros estamos aquí, por lo que nos preparamos, son nuestros estudiantes, son nuestros niños. La idea es de que ellos puedan tener una experiencia del aprendizaje de la lectoescritura lo más tranquila, armoniosa, agradable, que la disfruten, que puedan jugar mientras están aprendiendo, porque eso va a generar en ellos el interés y mayores aprendizajes. Cualquier cosa puede ser aburrida. El asunto es cuando nosotros trabajamos mecánicamente y ya, bueno, pues no le ponemos de nuestra parte, se va a hacer aburrido. Pero si nosotros somos creativos, empezamos a buscar cómo enlazar, jugar y aprender, va a ayudar que el niño, que la niña tomen interés y disfruten este proceso, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, que puedan convertirse en lectores, ¿no? No solamente que puedan ser descifradores o mecánicos de lo que significan los símbolos gráficos y poderlos interpretar, sino que disfruten leer, ¿no? Disfruten producir textos escritos, ¿no? Textos orales primero, ¿no? Para que después puedan continuar. El asunto es ese. Recordemos que con los niños en primer grado, que es ya es un aprendizaje más, de alguna manera,
no sé si la palabra es formal, pero en inicial se prepararon para aprender la lectoescritura. En primer grado ya tienen que aprender la lectoescritura, adquirir la lectoescritura. Entonces, nuestro trabajo va a ir enfocado en función de ese aprendizaje. Se me fue el internet otra vez, discúlpenme. ¿No? Entonces, ese aprendizaje tiene que ser un momento grato, ¿no? No solamente para los niños, sino que ustedes también lo disfruten. Créanme que es un momento en que tú te vas a maravillar, verlos cómo empezaron, cómo va el proceso y cómo después se convierten en unos buenos lectores, ¿no? Y que pueden escribir, ¿no? Que empezaban con sus letras grandazas y después tienen sus letras más de acuerdo al renglón. Y ese es un proceso que tú lo vas a ir viendo, por ejemplo, empiezas el primer bimestre, segundo bimestre, y te dices, ay, estos niños que no van a aprender nunca, y de repente el tercer bimestre ya tú ves los cambios, y el cuarto bimestre pues el aprendizaje. Recordemos que es un proceso, ¿no? Entonces esos procesos tenemos que respetar a nuestros niños, y un aspecto muy importante para lograr este aprendizaje es que los conozcamos. Y por eso les vuelvo a repetir, esa evaluación inicial nos va a permitir de saber cuáles son lo que nuestros niños tienen a su favor y qué es lo que tienen en contra para lograr el aprendizaje de la lectoescritura. Y en función de eso, empezar a plantearnos las estrategias primero para revertir aquellas desventajas que tienen, y para poder trabajar en función de lo que están necesitando, ¿no? Porque el aprendizaje, nuestra enseñanza, tiene que ser en función de la necesidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y la necesidad de aprendizaje está relacionada a lo que ellos necesitan, ¿no? De repente no tiene una buena coordinación visomotriz o una buena grafomotricidad. ¿Cómo puedo trabajar con ellos sin caer en las planas, ¿no? Dime, Helen. Sí, maestra, justamente de lo que le había comentado, ¿por qué será el uso del plumón azul? ¿Tendrá algo que ver, no sé, que llame más la atención? Me parece que está relacionado con el método Montessori. El método Montessori usa las vocales en color rojo y las consonantes en color azul. Yo tengo ahí mi cajita de letras y son así. Pienso que en esa relación está, ¿no? Entonces, porque el niño también igual va a aprender primero las vocales, ¿no? Y va a empezar con ciertas vocales, no con todas. Y esas ciertas vocales, cuando ya aprendió no solamente el sonido inicial, el sonido final, el sonido intermedio, después va avanzando, ¿no? Y el método Montessori trabaja con canastitas, donde empieza con una vocal, después dos vocales, y ahí va aumentando, pero va haciendo ese trabajo. Entonces acá está justo lo que yo les estuve compartiendo al comienzo, con estas tarjetitas. Estas son del método Montessori, ¿no? Entonces tiene las tarjetitas sueltas con figuras, la famosa caja de sonidos, donde tienes diferentes objetos. Yo estoy armando mi caja de sonidos, todavía no la tengo. Entonces, por ejemplo, lo que he conseguido son estos borradores, ¿no? Zorro, polo, zapato, patín, y así me he conseguido diferentes, ¿no? Hasta un cangrejo, diferentes figuritas. Acá tengo también otra que es un llavero, ¿no? Pero es una botellita, y así estoy armando, porque lo que vas a trabajar es ponerle justamente los objetos que puede tocar el niño, ponerlos, poner la letra, y después todos los objetos que empiezan con la letra, ¿no? Y después ya empieza con lo que son las tarjetitas, ¿no? Entonces me parece que es la forma como la que han estado trabajando, que es un buen método también. Por eso les digo, conocer diferentes métodos nos va a dar la oportunidad de poder de ellos sacar los recursos, las ideas que nos sean más
pertinentes para el grupo de niños con el que estamos, ¿no? Entonces, conocer diferentes formas del aprendizaje de la lectoescritura, de la didáctica, de cómo trabajarlo, nos va a ayudar en eso. Entonces, hoy día hemos visto este método fonético, el método silábico, que ustedes han visto, ustedes mismos han investigado, tiene sus ventajas, sus desventajas, pero podemos hacer que funcione con nuestros niños. Al saber las desventajas, sabemos en qué errores no debemos de incurrir o a qué debemos de tenerle mayor atención para que no se vuelva una desventaja, porque finalmente todos queremos que los niños aprendan a leer y escribir de la manera más divertida, natural, y sobre todo que no solamente aprendan, sino que lo utilicen. Entonces, terminamos nuestra sesión del día de hoy. Creo que hemos podido discutir, hablar y entender un poquito más de estos dos métodos que son una buena oportunidad. Más bien lo que sí les quería comentar es la próxima semana tenemos nuestro parcial. Quiero que estén tranquilos, lo que vamos a hacer es una lectura y de esa lectura vamos a presentar ¿cómo les puedo decir? Un resumen, pero es una lectura relacionada a lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Es individual, definitivamente no voy a encontrar un material igual que el otro, porque es individual, y en eso sí cuídense mucho, por favor, no tengan pena se compartan sus trabajos porque es la nota de cada uno, y sí los voy a leer uno por uno, ¿ya? Entonces, yo se los voy a plantear la próxima semana y ahí lo vamos a poder hacer. Me gustaría, ni bien empezamos la clase, la hora de clase que es 6:45, podamos compartir, dar las instrucciones y que de ahí continúen para que tengan todo el tiempo de poder hacer el trabajo que se les va a pedir con esta lectura, ¿no? Entonces pueden trabajar tranquilos y no estén estresados con el tiempo. Y aprovechen bien el tiempo, ¿no? Porque termina a las 10:30 y se terminó. No es que 5 minutos más. El ciclo pasado hasta las 12 de la noche me escribían. Y no está bien. A ver, aquí pregunta su compañera. En resumen, no en PPT. En resumen. ¿Ya? Entonces, esos detalles ya se los voy a dar la próxima semana, pero ya saben ustedes más o menos de qué se va a tratar para que tengan esa tranquilidad. ¿Sí, Berenice? Maestra, disculpe, ¿la tarea la sube solo una integrante del grupo? Sí. Con los nombres de todos no hay ningún problema. Ok, maestra, gracias. Miss, para la próxima clase, ni bien ingresamos en el Zoom, ¿ya empieza el examen? No, y empiezo las instrucciones, y de ahí la ventaja de ustedes es que van a tener más tiempo. Yo lo que quiero es que tengan más tiempo para que después no estén angustiados por la hora. Pero sí vamos a hacerlo la primera hora. Creo que hay personas que entran después y me gustaría que esas personas que entran después al menos me escriban por el WhatsApp. Ahí les doy las instrucciones si es necesario, para que tengan también la misma oportunidad de trabajar con ustedes, ¿no? O al mismo tiempo, ¿ya? Si es que alguien no va a entrar a tiempo, me escribe, ¿ya? En el WhatsApp, en el grupo. Y así nos podemos ayudar, ¿ya? Entonces, descansen, chicos. No sé qué más. La próxima semana vamos a estar todos bien ajetreados. Y bueno, yo creo que les va a ir bien. Ustedes son buenos estudiantes y en los diferentes cursos supongo que también de igual manera. Veo tu manito, Milagros. Miss, es que había una tarea, disculpe, no he entendido muy bien, de tarea del mapa, de una lectura que nos había dejado para el 30. Ya, le ha ampliado hasta las 11 de la noche la entrega. Es para hoy día. Sí, hoy día es 30. Hasta hoy día, a 11 de la noche, pueden entregarla. Yo les pongo en las tareas la fecha y la hora, así que es cuestión de revisar la plataforma para poder ver las fechas de entrega. Berenice, veo tu manito levantada. ¿Otra pregunta? No, Miss, se quedó levantadita. Ya.
Ya, no te preocupes. Listo. Entonces, nos vemos la próxima semana. A ver, Ana Milé. Hasta luego, Miss. Sí, más o menos, pero no tan, no va a ser exactamente una monografía, ¿no? Porque si hiciéramos una monografía les va a demandar más tiempo. Pero sí una explicación, y ahí los detalles se los voy a dar la próxima semana con la presentación de la lectura. No es exactamente una monografía, pero tampoco es unas 5 líneas que vamos a trabajar, ¿no? Ya tiene que haber un poquito más de análisis, un poquito más de explicación, ¿no? De lo que se va a trabajar. Entonces, chicos, tranquilos, la próxima semana nos vemos, cuídense mucho, espero que ya no nos falle el internet. No sé qué cosa está pasando con el mío, pero bueno, nos vemos. No hay más entonces. actividades pendientes, ¿no, Miss? No, pero revisen la plataforma. Yo me puedo equivocar, ¿eh? Porque yo tengo 5 plataformas que revisar. Si ustedes, ahora que terminamos la clase, denle un vistazo, y si tienen tareas que no han entregado, comuníquense conmigo pronto, porque la próxima semana yo cierro el registro de esta primera parte del ciclo y ya no les puedo ayudar con nada. Gracias, Ya revisen. profesora. Ya, listo. Entonces, a descansar, chicos. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. maestra. Gracias. Buenas noches.